tal? Bienvenidos a esto que es Código Rosa. Hoy tenemos un tema muy interesante para este mes, pues septiembre a nivel nacional es el mes del testamento. Recibo con muchísimo gusto a Mónica Alfaro. Hola, hola a todos. Guadalupe Bárcena. ¿Qué tal? Qué gusto de volver a estar con ustedes. Y tenemos un invitado especial que de verdad nos cedió su tiempo porque es un hombre muy ocupado. Es el licenciado Federico Garza Herrera, notario público número 26. Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por darnos este tiempo. Y queremos saber principalmente, bueno, septiembre, mes del testamento, ¿por qué? Porque a nivel nacional hay alguna campaña que... ¿Cuál es la urgencia de que hagamos todos el testamento? Porque bueno, ya que se pone un mes completo y hacen descuentos y todo el 2x1, ¿por qué es tan urgente? La realidad es que esta campaña la lleva a cabo la Secretaría de Gobernación y todos los notarios del país nos sumamos a poner un precio accesible, digamos, es un precio que está establecido específicamente y el objetivo fundamental es llevar a cabo la disposición testamentaria. Hay que recordar que cuando el testador expresa su voluntad plena al notario y el notario la consigna en un documento, los bienes se van a repartir fiel y exactamente a su voluntad cuando él fallezca. Importante también decir que el hecho de efectuar una disposición testamentaria no quiere decir que se esté disponiendo en este momento de los bienes, porque son cláusulas que sirven y tienen efecto después de la muerte. Okay. Ejemplo, si alguien tiene una casa, hace su testamento, deja disposición testamentaria sobre esa casa, si fallece, el bien se reparte fiel y exactamente a esa voluntad. Si no fallece, pero en el ínter de su vida vende el bien inmueble, ese bien inmueble se descuenta del acervo hereditario, Okay. no formaría parte de él. Okay. Y es importantísimo que hagamos nuestro testamento. ¿Para qué? Independientemente de la edad que tengamos, ¿no, Federico? Lo que sucede es los mayores de 16 años, de acuerdo con la ley, pueden otorgar disposición testamentaria. Aquí hay un mito porque hay quien considera que el hacer un testamento es prácticamente colocarse en la antesala de la muerte. Sí, ya, La brinco de la realidad tumba. es Vámonos. que no es así. El otorgar un testamento es un acto de responsabilidad porque en la historia lee uno de mucha gente que tenía un sinnúmero de inmuebles y cuando fallece nadie tiene un inventario real de los bienes. Entonces son bienes que se quedan a la deriva. Al aire, que no, al final del tiempo son otras gentes los que van a venir a disfrutar de esos bienes por el desconocimiento que los herederos pudieran tener de ellos. Sí sabemos que en esta época, bueno, pues hay sistemas más eficientes, el catastro, el registro público, se van automatizando y podemos tener datos más exactos de los propietarios de bienes, pero sí cabe la posibilidad de que se pierda patrimonio por una irresponsabilidad al no otorgar testamento. Y también, Federico, que se peleen, ¿no? Los familiares, cuando hay algo... Yo los peores pleitos que he visto han sido por cosas que no estaban testadas, que no Porque estaban... murió intestada la persona, Ajá, ¿no? y que o por ejemplo que tenía, no sé, un rancho y una casita y también un negocio y que el rancho no lo estipuló y quedó ahí como volando y los hermanos se agarran del chongo. O bien en ocasiones sucede que el padre le dice al hijo que su voluntad es que se quede con tal o cual inmueble. Pero de vos. ¿Quién lo Y entonces certifica? ese hijo queda con vamos a decir, con la información de que él es el legítimo dueño del bien, pero resulta que muere el padre, muere intestado, hay que abrir una asociación intestamentaria, que es una asociación sin testamento, y entonces será ante el juez, como venga la repartición de los bienes, si es que las partes se ponen de acuerdo en la repartición, o si es que el juez busca en justicia cómo repartir los bienes. Y si aquel tenía la información del padre de que tal o cual bien le pertenecía, entonces sí se generan verdaderos problemas. Aquí yo lo que les podría decir es que hacer un testamento es muy sencillo, no hay que quebrarse tanto la cabeza. Como se pensaría. Sí. Así es. ¿Qué Aquí, necesito yo para hacer un testamento? Si yo fuera contigo, ¿qué necesito llevar? bueno, lo primero es tener voluntad. Segundo, hay que hacer un desglose de los bienes
que se tengan para poder plantear una buena estrategia para repartir los bienes. Sí. Y por otra parte, el testamento, les repito, es muy sencillo porque todo depende cómo se quiera hacer. Uno lo hace complicado en la forma y términos que lo quieran complicar. Lo más sencillo es, puede haber disposiciones abiertas, o sea, generales, puede haber una herencia completa o puede haber legados. Los legados son partes o porciones o bienes en individual que se van dejando a cada una de las Más personas. particular. Así es. Entonces, yo lo que les diría es primero la voluntad, después hacer un inventario de los bienes y después, si cada quien sabe qué es lo que le quiere dejar a tal hijo Sí. o hija, entonces ya se empiezan a repartir de esa manera. ¿Pero tengo que llevar yo contigo algunos papeles? Ahí existe la posibilidad de simplemente nada más referir los bienes. Y tú investigas si efectivamente esos bienes... Bueno, aunque no investigara uno, si Al morirte. alguien llega, otorga una disposición testamentaria Ok. y resulta que la disposición testamentaria, el bien inmueble no es propiedad del testador, esa cláusula se tiene por impuesta. Ah, ok, ok. Aunque tú hayas firmado, Federico. Así es, el testador, porque el ¿Tú eres notario como un actúa, testigo? el notario actúa a la buena fe. Ah, ok. Y sí es testigo porque de alguna manera es la facultad fedante la tiene uno como representante del Estado. Claro. Entonces uno está autentificando la firma de quien hace el testamento Que sea y él. dos, está plasmando la voluntad plena del testador. En este caso es el notario se ciñe única y exclusivamente a la voluntad del testador. Esa es la que debe de imperar. O sea, entonces lo que me estás diciendo es que tú confías en que la persona te está diciendo que esos bienes son de él. Así es. Ay, hola. Ahora, Oye, si no hay son- quien... Y, oye, y cuando alguien fallece, Dale, tú también dale, eres dale, perdón. una especie como de, o sea, se junta la familia contigo y tú das lectura a esto. Bueno, una vez que se otorga el testamento, uno tiene que remitir información del otorgamiento al Colegio de Notarios y el Colegio de Notarios lo inscribe posteriormente en el Archivo Nacional de Testamentos. Órale. Fíjate Esto nada es más, para qué que- interesante. O sea, Pero entonces, ¿por qué se da de repente, Federico, que, yo he escuchado, que tú dejas un testamento, ¿sí? Tú lo tienes escrito, tú ya eres mayor de edad, ya te nos adelantas, que no va a pasar ahorita, pero resulta que de repente, no, ese no era el testamento de mi papá, y sacan otro testamento. Lo que sucede es que el testamento último que se otorga es el que tiene plena validez. Último en tiempo. En tiempo, o sea, el más cercano a la muerte. invalida a los de atrás. Y invalida a todos los demás. Entonces, alguien puede tener información de la existencia de un testamento y resulta que cuando muere la persona Hay otro. advierte que hay otro. Entonces se llevan sorpresas en ese sentido. Y a la hora de ir contigo, ¿necesito yo identificarme, llevar una copia de mi IFE o un acta de nacimiento? ¿Qué es lo que necesito? Bueno, hay que identificarse lógicamente, credencial de lector o algún pasaporte si no se tuviese la credencial de lector. Se requiere ser mayor de 16 años. Fíjate. En esos casos, bueno, se buscaría una identificación del colegio. En el caso de que hubiera un menor que tuviera bienes y que quisiera efectuar su disposición testamentaria por alguna causa. Y lo que impera es la voluntad, pero hay que creer en las instituciones, así como la institución cree en los ciudadanos Claro. que acuden a ella para el otorgamiento de disposiciones testamentarias. ¿De cuánto es el descuento si hay un porcentaje establecido? Se establece en una septiembre. cantidad que son 1,000 pesos, Sí. que ese es el cobro. En los meses de septiembre y octubre. De repente hay quien lo corre un poquito al mes de noviembre. Hay ocasiones en que hay mucha afluencia de personas. Sí. Claro. Hay ocasiones que no van, o sea que la gente no acude, porque, les repito, hay un mito que dice que el que otorga disposición testamentaria casi se muere, lo cual no Que es no es cierto, cierto, No. claro. Como si fuera maldición. como si fuera... Oye, A ver, yo creo Federico, que, ahorita lo que hablábamos fue- al contrario, nada más déjame decirte, no le cedan a nadie el derecho o el control de dejarle lo que ustedes hicieron, ¿no? O sea, no le cedas a nadie tus ese bienes. derecho, lo que tú quieres dejar, ¿no? Ahora, una cosa que también es importante es, alguien puede ir ahorita y otorgar un testamento, una disposición testamentaria, y resulta que al cabo de un año considera que la disposición que hizo ¿No le gustó? ya no es tan exacta como la había hecho con anterioridad. Lo puede volver a volver a hacer. Claro.
porque son disposiciones, como les decía hace un momento, que surten efectos después de la muerte, antes no. De repente existen alternativas o algunas otras figuras jurídicas en donde una persona lo que hace es donar sus bienes en lugar de hacer un testamento. Entonces entran a la divergencia de decir, ¿qué es mejor? El otorgar un testamento o donar mis bienes en vida a mis hijos para que no tengan ningún problema en lo futuro, etcétera. La realidad es que las personas no deben de desprenderse de sus bienes. La gente mayor no sabe en el futuro qué les depare. Y si sus bienes ya los repartió, ya no tiene patrimonio con que llevar a cabo su vejez de una manera como la había soñado. Es que hay papás, como dice Federico, que reparten antes. Sí, y hay hijos Y los que hijos se lo- hacen uso, ¿no? se- Y hacen se lo uso de toman su en bien, serio. porque como dice Federico, Y lo pues a mí pueden ya me hasta lo dieron y yo ya lo vendí para comprar X cosa. Podrían ¿verdad? hacerlo, pero reservar bienes. Como un fideicomiso o hacerlo como a Bueno, forma. hay quienes también, en el momento de testar, establecen la figura de crear algún fideicomiso con algunos bienes. También el fideicomiso tiene sus bemoles porque cuesta. Y a veces el costo se empieza a comer el capital que ahí está guardado. Perfecto. Entonces aquí lo importante es acudir con el notario, que el notario elabore, vamos a decir, un proyecto de testamento acorde a lo que quiere la persona. Se topa uno en ocasiones donde van personas que no quieren dejarle nada al esposo o nada a la esposa. Y ahí puede uno, vamos a decir, uno aconseja regularmente, porque tampoco se puede caer en esas premisas. No es posible que alguien que comparte su vida, Sí. Se queda no- desprotegido. sí, o sea, deja desprotegido al cónyuge por algún mito de decir, si le dejo mi dinero, lo más probable es que con el dinero se vaya y se... Se hace con otro, y bueno, y lo disfruta otro. Sí. Bueno, pues ya está muerto, ya no lo vio. Éramos sociedad. Además ya no lo vio. Sí. Sí. Entonces, no hay que caer en esa figura. Claro. Ojos que no Porque ven, corazón lógicamente que eso sería también un acto de irresponsabilidad, Sí. No lo vas a porque hacer, si se sí, comparte la claro. vida, bueno, pues tiene necesariamente derecho a cuando menos que le dejen en cierta forma la vida, digamos, resuelta, Claro. y no que a los X años de vida tenga que empezar a trabajar con la carga de los años, cuando ya no se contrata Y ya no hay gente mayor, oportunidades. ya no hay oportunidades, y entonces dicen, ¿cómo es posible que ande haciendo esto? Bueno, la realidad es que la O vida se pidiéndole- comparte o y hay que pidiéndole a tener los hijos un poquito de casa, mente ¿no? abierta en ese sentido. No hereden problemas, ¿no? Heredenle tranquilidad a la gente que aman, Bastante ¿no? sufrimiento van a tener. Ahora, él puede ir a alguien y hacer una lista y decir, yo quiero saber si me conviene hacer testamento Claro, o tú no. los claro. asesoras, tú los Entonces nosotros asesoras. podríamos asesorarlos y decirles, sí vale la pena hacer testamento, ¿por qué? Porque los bienes Sobrepasan cierta así cantidad. es, que vale la pena, o podemos decirle, realmente no haga testamento, esto sí repártalo en vida, no tiene Claro. ningún problema, pero lo importante es que la gente no se desprenda de su patrimonio de alguna manera, porque al final del tiempo puede tener sorpresas. Lo pueden necesitar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Federico al contrario, Garza muchas Herrera. Gracias, Federico, por Notario. acompañarnos y como dice Ana, para darnos luz y para darnos inquietud. Y bueno, nunca sabe qué puede dar. Sí, O hagan dar testamento. en el- Yo voy a esperar mis 2 chicles. Sí, bueno. Hagan testamento. Gracias, Guadalupe Bárcena. Gracias, Gracias. Mónica Alfaro. Yo soy Ana Fonte. Esto fue Código Rosa.